Hola, mis queridos alumnos. El motivo de esta presentación es para recordarles que ya la próxima semana presentaríamos nuestra lección individual. Les recuerdo que entran todas las medidas descriptivas, ahí donde hay una presentación que dice medidas descriptivas, y entra lo que es las medidas de asociación que corresponden a odds ratio y riesgo relativo, que ya lo vimos. Sin embargo, para que ustedes se recuerden un poquito más sobre esto, pues les hice este video para que vayan recordando los temas y que no lo vean tan fuerte. Bueno, pues vamos a empezar. Recordar que nosotros ya vimos las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia son aquellas medidas que pertenecen a la epidemiología descriptiva, que corresponden a prevalencia, incidencia, odds, lo que es mortalidad, letalidad, que estas medidas sirven para conocer características de la enfermedad, pero no podemos evaluar la causa. Tenemos que regirnos después por las medidas de asociación, en las cuales se estudian si ciertos factores de riesgo se asocian con las enfermedades. Ahí aparecen el riesgo relativo y el odds ratio, y nos falta ver las medidas de impacto, que son aquellas medidas que nos dicen que la aplicación de una campaña de prevención o la aplicación de una vacuna o la aplicación de una medida de prevención primaria, secundaria, terciaria, está teniendo un efecto en el control de las enfermedades. Entonces son esas tres. La primera, como dije, las de frecuencia, solo nos sirve para hablar de generalidades. La segunda nos sirve para evaluar si ciertos factores se asocian a la enfermedad. Y la tercera, las medidas de impacto, nos sirven para conocer si ciertas medidas de precaución o de control están siendo efectivas para el control de las enfermedades. O en aspectos generales. Bueno, los estudios epidemiológicos que hoy en día nos están afectando, se están influenciando por una gran diversidad de causas. Causas como pueden ser como comorbilidades, como pueden ser que estemos pasados de peso, como puede ser que tengamos problemas en los pulmones. Todo eso tiene un efecto que va a generar una probabilidad de que pueda agravarse la enfermedad en caso de que me tope con ella. Entonces, aquí en estas medidas de asociación se trata de establecer, como dice acá, esa fuerza que consiste en relacionar el riesgo de enfermar que presenta un grupo expuesto a los factores hipotéticamente causales con otros grupos que no están expuestos, mediante una razón o una diferencia. Esto que estoy diciendo, mediante una división o una resta, dependerá de cómo esté presentado el ejercicio. Las principales medidas de asociación que nosotros vamos a ver son riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible, que ya las expusimos. Por eso este video es muy rápido. Este video tiene como objetivo solamente recordarles los temas. Primeramente, riesgo relativo. Como dice aquí, es la razón de las incidencias acumuladas. Como estoy hablando de incidencias, estoy hablando de casos nuevos en la cual relacionamos un evento de interés, en la cual van a haber individuos que van a estar en contacto con un factor de riesgo. Aquí en el riesgo relativo, no se les olvide, aquí el objetivo es saber si el estar en constante contacto con el factor de riesgo me va a desencadenar la enfermedad. Aquí yo estoy cerca de ese factor de riesgo, digamos, estoy fumando o estoy comiendo de más. ¿Esto qué probabilidad hay de que desarrolle una enfermedad? Aquí ya conozco el factor de riesgo, pero no sé si el constante contacto con el factor de riesgo me pueda desencadenar la enfermedad. ¿Ok? El riesgo relativo, dice acá, indica qué tanto mayor es el riesgo de enfermar en aquellos con la característica o factor de riesgo respecto a los que no la tienen. Riesgo relativo es una medida de asociación entre un factor de riesgo y un determinado daño a la salud. Esta medida se puede utilizar como señal
causalidad. O sea, podemos decir que ese factor de riesgo ocasiona la enfermedad. Para poder trabajar con el riesgo relativo se estudian dos grupos. Estas son los estudios de cohortes y el ensayo clínico. Estas son formas de cómo voy a agrupar a las poblaciones que van a estar en contacto con el factor de riesgo. ¿Ok? Una expuesta al factor de riesgo y otra que no va a estar expuesta. Si este grupo va a estar expuesto al factor de riesgo, pues vamos a poder calcular la incidencia porque partimos de gente sana. Entonces queremos saber cuál es la incidencia de casos nuevos al estar en contacto este factor de riesgo con un grupo de personas. Como les dije, son dos tipos de grupos en los cuales se puede aplicar el riesgo relativo. La cohorte, que es un grupo de personas en la cual están expuestos al factor de interés. Dice, en su concepción más simple, se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no expuestos. Y ambos se siguen en el tiempo. Por eso las cohortes que se aplican en riesgo relativo son prospectivos, como yo le decía, son a futuro. ¿Por qué? Porque aquí me va diciendo cómo se va afectando la probabilidad de desarrollar la enfermedad si estoy en contacto con este factor de riesgo. Ok, entonces continuamos. ¿Qué sucede después? Aquí está el ejemplo. Esta es la cohorte, expuestos y no expuestos. Es un grupo en la cual los expuestos van a desarrollar la enfermedad o puede ser que no la desarrollen. Y los no expuestos, pues puede ser que desarrollen la enfermedad aunque no estén expuestos al factor de riesgo, o que lo más probable que suceda es que si no están en contacto con el factor de riesgo, no van a desarrollar la enfermedad. El ensayo clínico es otra forma de estudio en el cual se trata de evaluar el riesgo relativo, en la cual, dice aquí, es un experimento controlado en voluntarios humanos que se utiliza para evaluar la seguridad y la eficacia de tratamientos o intervenciones contra enfermedades y problemas de salud de cualquier tipo. Entonces aquí nosotros le damos el medicamento a la persona o una vacuna y vemos si al paso del tiempo hay riesgo de que esta persona se enferme. ¿Ok? Esto posteriormente va a tener un valor agregado cuando se menciona tasa de ataque primario, secundario, etc. Entonces aquí el riesgo relativo se puede aplicar a dos tipos de grupos, cohortes o ensayo clínico. La fórmula matemática, como dije, es una razón. Hay que dividir la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos. Entonces, es fácilmente determinable en estudios de cohorte, como dije, y también en ensayos clínicos. Aquí está la fórmula. Miren, alumnas y alumnos, aquí el chiste es que identifiquen qué voy a poner en el numerador y qué voy a poner en el denominador. ¿Ok? A va a representar a los que están expuestos de la enfermedad y que desarrollan la enfermedad. A, expuestos a la enfermedad y que desarrollan la enfermedad. Expuestos al factor de riesgo. Estos están expuestos al factor de riesgo y van a desarrollar la enfermedad. Entonces, A, van a son los que tienen la enfermedad debido a que estuvieron en contacto con el factor de riesgo y es el que vamos a poner aquí y lo vamos a dividir entre la suma de todos los que estuvieron expuestos, A más B, A más B. O sea, A más B representa a todas las personas que estuvieron expuestos a ese factor de riesgo. Abajo ponemos nosotros C. ¿Quiénes son los C?
los que desarrollaron la enfermedad, pero no estuvieron expuestos al factor. Entonces ponemos C entre la suma total de todas las personas que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. C más D. Entonces ponemos acá A entre A más B y C entre C más D. Aquí tenemos el ejemplo. Es un ejemplo ficticio en la cual yo tengo que hay 100 personas que estuvieron expuestos al factor de riesgo, 99.900 que estuvieron expuestos al factor de riesgo, pero no se enfermaron. En total hay 100.000 personas no expuestos, pero desarrollaron la enfermedad, son 100, y no expuestos y no desarrollaron la enfermedad son 199.900. Obviamente este valor es el más grande. ¿Por qué? Porque si no estuve en contacto con el factor de riesgo, obviamente no desarrolló la enfermedad, por eso es más alto. Pero la fórmula es muy sencilla, solo es dividir 100 entre el total, que es este más este. Es como si fuera que este fuera A, este fuera B y este fuera A más B. Entonces voy a poner 100 entre 100.000 y aquí voy a poner 100 entre 200.000. Y aquí calculo yo el riesgo relativo y me va a dar 2. ¿Ok? Entonces, 2, ¿qué es? Quiere decir que existe, como dice acá, hay 2 veces más probabilidad de enfermar si yo estoy en contacto con este factor de riesgo. Esto es lo que quiere decir. Que tengo 12 veces o el doble de probabilidad de desarrollar la enfermedad si estoy en contacto con ese factor de riesgo. Es lo que quiere decir. Pero como es un número 2, solamente me dice que esta es la probabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa si es 2.1, 2.2, 2.3? ¿Esto qué me quiere decir? Esto me quiere decir qué tan fuerte es la asociación. Y para eso nosotros tenemos una tablita, que es esta de aquí. Esta tablita, pues yo se la voy a dar obviamente en el examen para que ustedes definan qué tipo de riesgo relativo van a tener. Para este caso, ustedes, como nos dio 2, quedaría en este rango. Esta tablita es para riesgo relativo o para odds ratio. Como me da 2, quiere decir que hay un riesgo moderado de desarrollar la enfermedad debido al contacto con este factor de riesgo. Entonces aquí lo que vamos a concluir es que para este ejercicio decimos que si ustedes están en contacto con ese factor de riesgo, tienen 2 veces mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad o tener riesgo moderado de desarrollar la enfermedad. El valor es -1, se considera un efecto protector del tratamiento, o sea, si el valor al sustituir los datos me da menos que 1, va a ser una protección. Si me da un valor diferente, va a cambiar. Si es menor que 1, pues obviamente va a ocasionar ese problema. Si el valor es mayor que 1, me va a decir que es algo perjudicial, o sea que me va a dañar. Y si el valor me da igual a 1, quiere decir que no hay relación entre entre el factor de riesgo y la enfermedad. Entonces, menos que 1 es un efecto protector, más que 1 es un efecto nocivo e igual a 1 no hay razón. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Dice, riesgo de morir por cáncer de pulmón según el consumo de cigarros por día. Si yo no fumo, me da R igual a 1. Pues, ¿qué quiere decir? Que no tiene nada que ver el cáncer de pulmón que estás desarrollando con el cigarro, porque nunca fumaste. Ahora, si fumas de 1 a 9 cigarros al día, tu riesgo relativo es de 4.6. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a la tablita, quiere decir que hay un riesgo fuerte de desarrollar cáncer de pulmón. Si tú te echas de 10 a 19 cigarros al día, tienes 8.6 de riesgo relativo. Esto quiere decir 8.6, sigues fuerte. Si yo fumo de 20 a 39 cigarros al día, voy a tener un riesgo de 14.7. Esto me va a dar un riesgo de
muy fuerte para que yo desarrolle cáncer de pulmón. Si yo fumo más de 40 cigarrillos, 18.8, pues ya es un riesgo completamente dramático. O sea, muy probablemente vas a desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, como ven, el riesgo relativo es muy importante. Este ejemplo, pues aquí se los dejo para que ustedes trabajen. Pues aquí no están los totales, ustedes los suman y ahí pueden obtener la respuesta. Aquí pues tendríamos que sumar las cantidades y luego dividir y de acuerdo a la tablita dar el riesgo. En este caso, también nosotros podemos obtener la respuesta. Aquí, ojo, aquí a diferencia de los otros dos, ya les di las incidencias. Aquí no tienen que sacar A más B, porque A más B son las incidencias. Esto, incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos, es esto. Este de incidencia de expuestos, incidencia de expuestos, entre incidencia de no expuestos. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, yo ya les di las incidencias. Entonces, solamente tengo que dividir 28 entre 17.4. ¿Ok? Solamente divido y ya me va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? 28 entre 17.4, 1.6. Quiere decir que hay 1.6 de probabilidad de que desarrolle enfermedad coronaria debido a que yo fumo. Y 1.6 equivale, de acuerdo a la tablita, un riesgo leve. Ese es el riesgo relativo. Odds ratio es lo mismo, es igual trabajar con una tablita, pero aquí la diferencia, ojo y apúntenlo, dice es una medida de asociación que se obtiene dividiendo los odds de la enfermedad de los expuestos por las odds de la enfermedad de los no expuestos. Indica cuántas odds o razón de probabilidades tienen las personas expuestas de desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. Yo les había comentado que riesgo relativo se utilizaba cuando yo ya conocía la causa y lo que necesitaba saber es qué tan probable es que esa causa detone la enfermedad o produzca la enfermedad. En odds ratio yo ya conozco la enfermedad, ya la tengo y quiero saber si ese factor de riesgo es el causal. Entonces van al contrario. El odds ratio se emplea para enfermedades principalmente enfermedades raras que no se dan comúnmente, mientras que el riesgo relativo se utiliza para enfermedades que afectan a muchísimas poblaciones. Mientras que el grupo de estudio en riesgo relativo era cohortes y ensayos clínicos, aquí se llaman casos y controles. Los casos van a ser las personas que ya tienen enfermedad y los controles van a ser las personas que no tienen enfermedad. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a estar trabajando y vamos a comparar para ver si las personas que tienen enfermedad es debido al factor causal que estamos estudiando. Bueno, esto no. La fórmula es muy sencilla, sencillita. Es un cruzadito. Es solo multiplicar A por D entre B por C. Sencillo. Es la misma tablita, solo que antes hacíamos A más B y lo dividíamos entre A más B. O sea, poníamos A entre A más B y poníamos C entre C más D. Ahora se pone A por D y C por B. El chiste es saber cuándo lo voy a utilizar. Entonces, en este caso yo tengo casos y controles. Cuando vean casos y controles, pues es odds ratio. Y cuando vean riesgo relativo cohortes, pues ahí es entonces una situación de trabajar el riesgo relativo con la tablita. Ok, bueno.
El ejemplo pues es muy sencillo, es simplemente multiplicar los valores y ya voy a obtener mi respuesta. Vamos a suponer que aquí yo tuviera un valor que digamos 5, acá tengo 8, acá tengo 4 y acá tengo 6. Entonces, si yo les pido el odds ratio, multiplicarían ustedes 5 por 6, 30. Y lo dividirían entre 4 por 8, 32. Como esta división me va a dar menor a 1, diríamos, para empezar, que el efecto es protector. Y entonces también diríamos que como me da un valor menor a 1, existe menos de una vez, o podríamos decir que existe una probabilidad muy baja de que ese factor que esté estudiando sea nocivo y al contrario es más benéfico porque me da un valor menor a 1. Pero esto no debe dar así. Si estamos haciendo odds radio es porque estamos seguros o estamos es muy probable que la causa que estemos estudiando sea la causal de la enfermedad. Sí, es muy raro que les den menor a 1, a menos que el ejercicio lo diga. Por ejemplo, si estoy diciendo, hoy estamos aplicando un proceso terapéutico, o sea, 3 personas sanaron o 50 personas sanaron debido a una terapia, bueno, pues es probable que esto se deba a esa terapia. Entonces me va a dar valores menores que 1. En este caso, pues dependiendo de la información, yo me voy a mi tablita y ahí establezco qué tipo de fuerza de asociación tienen estos dos valores. ¿Ok? Entonces es riesgo relativo y odds radio. Queda riesgo atribuible, pero riesgo atribuible es muy sencillo, solo es restar las incidencias y decir, pues, a qué se debe. Decimos, bueno, pues, la verdad, el riesgo atribuible sería esto. Acá, en lugar de dividir, solamente restaríamos. Entonces, esto nos va a dar 28.0 entre 17.4. Me va a quedar alrededor de 11. Y este 11 lo multiplico por 100 y me va a dar un 11%. Y diría que este 11% que me da, o el 11% de las personas que desarrollan la enfermedad, es debido al hábito de fumar. En este caso, el 11% de las personas que se enfermaron de enfermedad coronaria es debido a que han fumado. Esto ya lo habíamos visto, como les dije, es un pequeño recordatorio para que ustedes entiendan las medidas de asociación. Recapitulando en el examen, yo les voy a presentar unas fórmulas. Ustedes tienen que identificar qué fórmula van a utilizar y no olvidar la interpretación. ¿Qué entra en el examen? Razones, proporciones, prevalencia de punto, prevalencia de periodo, tasa de incidencia, incidencia acumulada, mortalidad bruta, mortalidad específica, tasa de letalidad, tasa de ataque, R0, tasa de ataque primaria, tasa de ataque secundaria, riesgo relativo y odds radio. Lo que queda para su parcial, pues van a ser los índices y toda la teoría que nosotros hemos estado viendo. Bueno, me despido, espero que les pueda servir este video y nos vemos en las próximas clases. Que tengan bonita noche.